Vázquez, Leonel Parada Díaz y Alexander Ayala Ramírez. ¿Qué es la metalurgia? Es una ciencia que estudia la extracción y el tratamiento de los metales a partir de recursos minerales, específicamente de minerales metálicos. Esto utilizando tecnología y procedimientos especializados, es decir, la metalurgia es un área del conocimiento dedicada a la obtención y tratamiento de minerales. Así, a partir de esto se producen metales. Cabe señalar que la metalurgia también estudia las aleaciones, es decir, la mezcla de metales entre sí o de metales con otros elementos. Esto para desarrollar otro compuesto con características deseables y cuyas propiedades usualmente son distintas a las de los elementos que lo constituyeron. Una de las aleaciones más conocidas es la del acero, que surge de la combinación del hierro y el carbono. Algunos ejemplos de minerales metálicos son el oro, la plata, el cobre y el hierro. Su origen. El origen de la metalurgia data de hace unos 6.500 años. Según la Enciclopedia Británica, lo que es generalmente aceptado es que los primeros metales descubiertos fueron el oro, la plata y el cobre. En el caso del oro, se habría encontrado por primera vez en pepitas de oro halladas en las arenas y gravas de los lechos de los ríos. Otro de los primeros metales descubiertos fue el cobre. Como ya mencionamos, para trabajarlo se fueron perfeccionando diversas técnicas, llegando a ser fundido para elaborar herramientas. Esto dio lugar a la Edad de Cobre. Las primeras técnicas de fundición y forjado se remontan aproximadamente a 6.000 años antes de Cristo. Luego se comenzó a experimentar con aleaciones. Así, al juntar el cobre y el estaño, se constituyó el bronce. Esto dio lugar a la Edad de Bronce hacia el año de 3000 a.C., es decir, hace más de 5000 años. Asimismo, apareció un metal con mayor dureza y resistencia, el hierro, dando lugar a la Edad del Hierro. Su origen se sitúa en el sudoeste de Asia hacia el año 1000 a.C., según algunas fuentes. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, no es posible distinguir claramente una división entre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Esto, pues se habría encontrado una pieza de hierro en Países Bajos que data del año 1350 a.C., periodo que se encontraría dentro de la Edad de Bronce, según algunos investigadores. Y además se ha descubierto que en Anatolia se usaba el hierro desde los años de 2000 a.C. Ramas de la metalurgia. Entre las ramas de la metalurgia que existen, podemos destacar la metalurgia extractiva, que es aquella rama de la metalurgia que estudia los procesos para tratar los minerales con el objetivo de obtener un elemento útil, normalmente un metal valioso como el oro o el cobre. Así, dependiendo de lo que se quiera extraer, se utilizará un procedimiento diferente. Por ejemplo, puede recurrirse a la lixiviación, que consiste en separar uno o más elementos que se encuentran en un sólido. Esto mediante el uso de una sustancia líquida que funciona como disolvente. Por otra parte, la metalurgia de polvos utiliza varios procesos, como la pulverización mecánica o la electrólisis, aplicación de corrientes eléctricas, para obtener polvos a partir de metales o aleaciones. Así, una vez generados dichos polvos, para explicarlo de una forma muy simplificada, estos se mezclan y se fabrican objetos, dándoles primero una forma específica y siendo luego sometidos a un calor. Características. La metalurgia se refiere a las propiedades y estructuras químicas, físicas y atómicas de los metales y los principios por los cuales los metales se combinan para formar aleaciones. La metalurgia se utiliza para separar los metales de su mineral. La metalurgia se subdivide en dos: metalurgia ferrosa, es decir, la metalurgia del hierro y sus aleaciones, también conocidas como metalurgia negra, involucra procesos y aleaciones basadas en hierro; y la metalurgia no ferrosa, es decir, la metalurgia de aluminio, cobre, etc. Esto involucra procesos y aleaciones basados en otros metales. Las aleaciones es una práctica común porque los enlaces metálicos permiten unir diferentes tipos de metales, es decir, las aleaciones ferrosas. Son conocidas por su resistencia. Las aleaciones suelen ser más fuertes que los metales puros, aunque generalmente ofrecen una conductividad eléctrica y térmica reducida. Las aleaciones ferrosas son más simples, se conocen como aceros y consiste en hierro, aleado con carbón, alrededor del 0.1% al 1% según el tipo.
Debido a su muy alta resistencia pero aún sustancial dureza y su capacidad de ser alterado en gran medida por el tratamiento térmico, el acero es una de las aleaciones ferrosas más útiles y comunes del uso moderno. Hay procesos de metales que son, más bien, que implica la producción de aleaciones, el modelado, el tratamiento térmico y el tratamiento superficial del producto. Y también está la ciencia de los metales, es una de las formas más antiguas de ingeniería y ciencia aplicada, y el material de elección de una época determinada suele ser un punto definitorio, por ejemplo la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Procesamientos metalúrgicos. El procesamiento de metales en estado sólido se puede dividir en dos etapas principales. Dentro de ellas está el trabajo en caliente. Primero, la materia prima en forma de lingotes o palanquillas grandes se trabaja en caliente, generalmente por laminación, forja o extrusión, en formas y tamaños más pequeños. Estos procesos ocurren a una temperatura superior a la que se produce la recristalización. Los metales se moldean mediante procesos como el forjar, la laminación, la extrusión, dibujo y fundición. Dentro de ellos en las imágenes se muestra el que es de la forjar, laminación, así como el de fundición. El segundo proceso es el trabajo en frío. Este proceso de trabajo de metales se produce por debajo de la temperatura de recristalización, por lo que la deformación plástica resulta del movimiento de dislocaciones. Los metales se pueden fortalecer evitando este movimiento. Las técnicas de conformado en frío generalmente se clasifican en 4 grupos principales. Dentro de ellos el primero es apretando, doblado, dibujo y cizallamiento, en las cuales en las imágenes se puede notar el de doblado como el de cizallamiento. El siguiente tema o punto es el procesamiento térmico de metales. Estos se pueden tratar térmicamente para alterar las propiedades de resistencia, ductibilidad, tenacidad, dureza o resistencia a la corrosión. Los procesos habituales de tratamiento térmico incluyen recocido, endurecimiento por precipitación, temple y revenido. El recocido. Este se refiere a un tratamiento térmico en el que un material se expone a una temperatura elevada durante un periodo de tiempo prolongado y luego se enfría lentamente. En dicho proceso, el metal elimina las tensiones y hace que la estructura de la veta sea grande y de bordes blandos, de modo que cuando el metal sea golpeado o estresado, se abolla o quizás se dobla, en lugar de romperse. También es más fácil lijar, moler o cortar metal recocido. En las imágenes se puede mostrar cuando se hace el proceso de recocido, así como un ejemplo claro que es el alambre recocido, el cual al quererlo cortar nos es un poco más difícil que el alambre normal. Enfriamiento. El término temple se refiere a un tratamiento térmico en el que un material se enfría rápidamente en agua, aceite o aire para obtener ciertas propiedades del material, especialmente la dureza. En metalurgia, el temple se usa más comúnmente para endurecer el acero mediante la introducción de martensita. Igual se muestra una imagen donde se le está rociando con agua a un metal. Templado. El término templado se refiere a un tratamiento térmico que se utiliza para aumentar la tenacidad de las aleaciones a base de hierro. El templado hace que el metal sea menos duro y lo hace más capaz de soportar impactos sin romperse. Envejecimiento, también llamado endurecimiento por precipitación o endurecimiento por partículas. Esta es una técnica de tratamiento térmico basada en la formación de partículas extremadamente pequeñas y uniformemente dispersas de una segunda fase dentro de la matriz de fase original para mejorar la resistencia y dureza de algunas aleaciones metálicas. Este se utiliza para aumentar el límite elástico de los materiales maleables, incluidas las mayorías de aleaciones estructurales del aluminio, magnesio, níquel, titanio y algunos aceros y aceros inoxidables. Dentro de algunas aplicaciones típicas en metales en la industria, los podemos ver realizados en las aplicaciones de laminado en frío, como se muestra en las imágenes. Se pueden ir realizando las láminas en proceso de frío. Las líneas de conformado igual se nota una máquina en el cual solo marca la línea que quieren denotar en la lámina.
líneas de proceso, así como algunas prensas y aplicaciones de agitación electromagnética, EMS, que como se puede notar en la parte inferior de la derecha. Para concluir, añadimos nuestra bibliografía de donde sacamos nuestra dicha información. Sin más que agregar, gracias por escuchar nuestra presentación.